Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ella Soy. Este es el programa de los derechos y las luchas de las mujeres. Y estos son nuestros titulares de esta semana. Andrew y Tristan Tate enfrentan nuevos cargos en Reino Unido por violación, trata de personas, explotación sexual y otras violencias. Los influencers, reconocidos mundialmente por su misoginia, tendrán que responder a las demandas de 3 mujeres, mientras en Rumanía son investigados por trata y violación. Cerca de su ocaso, el gobierno de Chile anunció un proyecto de ley para legalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación. Una de las principales promesas con las que el izquierdista Gabriel Boric llegó a la presidencia en 2022, y en un país que solo permite 3 causales. Y más de 40 años después, se sirvió algo de justicia en Guatemala. 3 exparamilitares fueron condenados por violar a 6 mujeres indígenas en la etapa más violenta de la guerra civil a principios de los 80. Es el segundo juicio en el llamado caso Maya Achi. Y comenzamos. Andrew y Tristan Tate, ex luchadores e influencers conocidos por sus mensajes misóginos y por su ostentoso estilo de vida en las redes sociales, enfrentan ahora nuevos cargos en Reino Unido por violación, trata de personas y explotación sexual, entre otros. La Fiscalía Británica confirmó que las acusaciones presentadas por 3 mujeres fueron autorizadas en 2024, antes de que se solicitara su extradición desde Rumanía, donde ambos siguen siendo investigados por otros delitos de violencia machista. Informe de Manuela Cano. Los hermanos Tate, de nuevo envueltos en la polémica. El Servicio de Fiscalía de la Corona Británica confirmó la lista de cargos en contra de los hermanos. También dio a conocer que los cargos fueron autorizados en 2024, antes de que se emitiera una orden de extradición desde Rumania, donde permanecen. Podemos confirmar que hemos autorizado cargos contra Andrew y Tristan Tate por delitos que incluyen violación, tráfico de personas, control de la prostitución y lesiones corporales reales contra 3 mujeres. Andrew Tate, ex kickboxer e influencer, quien se autodefine como misógino, enfrenta 10 cargos, entre ellos violación, agresión con lesiones corporales, trata de personas y prostitución con fines de lucro. Estos estarían vinculados con acusaciones de 3 mujeres. Por su parte, Tristan Tate enfrenta 11 cargos, que incluyen violación, lesiones corporales reales y trata de personas. Se relacionan con las acusaciones de una de las mujeres. La Fiscalía dijo que no podrá ser efectiva hasta que se resuelvan los asuntos internos en Rumania. Por su parte, los abogados de los influencers dijeron que regresarán a Reino Unido para defenderse de los cargos y que sus clientes han dicho ser inocentes. Andrew y Tristan Tate han ganado un enorme reconocimiento en redes sociales. Andrew, ex kickboxer profesional, ganó notoriedad como influencer promoviendo un estilo de vida ostentoso y mensajes misóginos. Tristan, también ex luchador y empresario, suele acompañarlo en sus negocios y apariciones públicas. Ambos fueron arrestados en Rumania en 2022 y fueron acusados de participar en una red criminal que captaba mujeres para su presunta explotación sexual. Andrew también fue acusado de violación. En 2024 enfrentaron nuevas acusaciones en Rumania, incluyendo relaciones sexuales con una menor y trata de menores. En Reino Unido, otras 4 mujeres impusieron una demanda civil contra Andrew, al que acusan de haberlas violado y abusado físicamente. También afronta una denuncia en Los Ángeles, Estados Unidos, de su exnovia Brianna Stern, que lo acusa de agresión sexual, maltrato y violencia de género. Y ahora vamos a Chile. El gobierno de Gabriel Boric, que atraviesa su último tramo, envió al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación. Actualmente, la interrupción voluntaria del embarazo solo se permite por 3 motivos: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, hizo el anuncio, recordando que la ilegalización del aborto terapéutico fue una de las últimas medidas de la dictadura de Pinochet. Hoy en día, según el Ministerio de Salud en Chile, se producen 4 fallecimientos al año por abortos clandestinos. Sin embargo, la iniciativa tendrá un duro camino, ya que Boric no tiene mayoría en ninguna de las cámaras del Parlamento. La ministra reconoció que sería ingenuo creer que el proyecto termine su discusión durante este gobierno, que culmina en marzo de 2026. Durante una entrevista con nuestra cadena hermana RFI, la ministra respondió cuál es el avance de esta propuesta.
Las 14 semanas se han propuesto como un inicio de la discusión. Para nosotros es muy importante que se acabe el veto al debate sobre el aborto libre. Este era un compromiso que tenía el presidente Gabriel Boric, que lo anunció en su cuenta pública a la Nación el año pasado. Lo hemos cumplido hoy, además de terminar de tramitar nuevas normas sobre la objeción de conciencia para poder cumplir con lo que ya existe, que son las 3 causales. Y ahora en Colombia, la Corte Constitucional protegió los derechos de una niña indígena de 12 años que en 2022 fue víctima de violencia sexual de su padrastro y a quien se le negó el aborto. El fallo determinó que las autoridades indígenas que impidieron el procedimiento no pueden restringir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Sobre este tema y sobre este caso vamos a reflexionar con Cristina Rosero. Ella es asesora legal senior del Centro de Derechos Reproductivos, quienes además acompañaron este caso en particular. Muchísimas gracias por estar en Ellas Hoy. Muchísimas gracias por invitarnos. Buenas tardes. Pues bien, el Centro de Derechos Reproductivos siempre responde rápidamente a nuestro llamado y en esta ocasión quisiera que comenzáramos muy brevemente explicando qué fue lo que ordenó la Corte. Bueno, este es un caso de una niña menor de 12 años que fue víctima de violencia sexual por parte de su padrastro. Ella resulta embarazada como resultado de esta violencia sexual y a pesar de que ella es informada sobre la posibilidad de interrumpir su embarazo, esta posibilidad es negada con ocasión de una consulta al cabildo indígena al que ella pertenece, quienes niegan la solicitud. Y por esta razón la EPS, que es la entidad prestadora de servicios de salud, termina negando el procedimiento. Ella lleva a término este embarazo de manera forzosa y su madre presenta la tutela con el fin de que se haga justicia en su caso. En este caso, la Corte hace una revisión sobre cómo se trabajó el caso y lo que la Corte afirma es que hubo errores por parte de las autoridades sanitarias y también por parte de las autoridades que tuvieron conocimiento de este caso, debido a que impidieron, por una parte, el acceso a la justicia de esta niña como víctima de violencia sexual y además porque entre las negaciones también se establecieron obstáculos para la interrupción voluntaria del embarazo. Uno de los puntos más importantes que dice esta sentencia es que el respeto por la diversidad étnica no puede estar por encima de la protección que tienen las niñas y las adolescentes a una vida libre de violencias y, por supuesto, al acceso a todos aquellos servicios que requieren para su rehabilitación, para su reparación después de haber vivido esta situación de violencia, entre los cuales la interrupción voluntaria del embarazo es uno de los servicios de salud esenciales. Pues efectivamente, Cristina, quería preguntarte por algunas de las particularidades de este caso, porque justamente el Cabildo Indígena dice que va a hacer una investigación que no ha finalizado cuando la niña ya tuvo al bebé, cuando ya se le negó, por culpa además del Cabildo, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Además, es una niña que tuvo que convivir con su agresor, que dependía económicamente, igual que su madre, de este agresor, que tenía 2 hermanos menores, también de los cuales el agresor era el padre. Háblanos acerca de cómo todas estas situaciones complican muchísimo más el acceso a la justicia. Sí, sin duda. La Corte Constitucional ahí hace un análisis que es muy importante y es identificar cómo la dependencia económica termina por obligar a esta niña y a su madre a volver al lugar donde está el agresor, de modo que están expuestas a otra serie de violencias posteriores a los hechos que ya de por sí pues causan un daño profundo y muy importante tanto a la vida como a la integridad de la niña y de su madre. En ese sentido, la Corte lo que dice es se necesita dar una revisión a la respuesta que se da institucionalmente, porque no puede ser posible que las víctimas estén sometidas a este tipo de tratamientos que terminan por impedirles acceder realmente a unos mecanismos que les permitan salir de la situación de violencia. Y es muy interesante porque justamente entre las medidas que la Corte ordena como resultado de este fallo está el hecho de que el Cabildo junto con el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, el Departamento de Prosperidad Social y otras autoridades, puedan revisar programas sociales que permitan garantizarle a la niña y a su madre una estabilidad económica y un apoyo a sus proyectos productivos, de manera que ellas no dependan económicamente del agresor y por tanto no tengan que volver a ser sometidas a la situación de violencia. Y en nuestro titular lo que decíamos es que la Corte protegió a la niña y también lo decíamos al inicio de esta entrevista, pero de todas maneras yo quiero que seamos muy críticas al respecto de esta afirmación, porque es que el fallo llegó tarde. Este hombre agresor fue detenido 2 años después de que cometió la violación, cuando ya hay un bebé de por medio, cuando ya le fueron negados todos sus derechos a esta niña de 12 años, recordémoslo muy bien.
3 años después de que suceda todo esto, finalmente la Corte se pronuncia. ¿Cuál es el panorama hoy? No yendo a la situación específica de vida de ella, sino a de ella y tantas niñas que son sometidas a este tipo de situaciones violentas, obligadas a parir producto de la violencia que sufrieron. Pues, ¿cuál es la perspectiva de vida que le queda? Sí, sin duda. Creemos que el problema de violencia sexual contra niñas y adolescentes es un problema profundo que está afectando gravemente a nuestra sociedad y las respuestas institucionales se siguen quedando cortas. Y sin duda coincidimos en que si bien esta serie de medidas que la Corte Constitucional toma en esta sentencia son importantes, llegan después de mucho tiempo porque es la revisión de una sentencia de tutela que ya tomó un tiempo de identificación y esto hace que realmente las medidas para este caso en particular realmente ya sean de una reparación de un daño que pudo haberse prevenido y que pudo haberse tomado medidas previamente para evitar la extensión de este daño. Y esto va muy en línea con lo que hemos visto nosotros desde el Centro de Derechos Reproductivos a nivel regional. La violencia sexual tristemente es una realidad de muchas niñas y mujeres en el continente. Recientemente nosotros representamos casos de niñas que tanto en Ecuador, Guatemala como en Nicaragua, fueron víctimas de violencia sexual, se les negó acceso a salud reproductiva como a la interrupción voluntaria del embarazo, al igual que esta niña, y resultaron muy afectadas y por lo tanto el Comité de Derechos Humanos condenó ya a Guatemala, Nicaragua y Ecuador a establecer una serie de cambios en sus legislaciones con el fin de facilitar el acceso a la justicia y el acceso a la salud, incluyendo el aborto, para las niñas y las adolescentes en todo el continente. Entonces, tristemente estamos ante una situación que es sistémica y que los estados necesitan tomar medidas urgentes para evitar que estas situaciones se sigan presentando y lo que es más importante, que cuando esta prevención haya fallado, la asistencia a estas niñas y adolescentes sea inmediata e incluya el acceso a servicios esenciales como la interrupción voluntaria del embarazo y todos los servicios de salud, tanto mental como física, que puedan llegar a necesitar para su rehabilitación. Es Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos. Que tengas un feliz día. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Un tribunal guatemalteco condenó a 3 exparamilitares a 40 años de prisión. Cada uno de ellos, tras ser declarados culpables de violar a 6 mujeres indígenas entre 1981 y 1983, en el periodo más sangriento de la Guerra Civil de la nación centroamericana. Eran exmiembros de las llamadas patrullas de autodefensa civil, grupos armados reclutados por el ejército. La jueza María Eugenia Castellanos condenó a los 3 por crímenes de lesa humanidad en forma de violencia sexual. Este es el segundo juicio en el llamado caso Maya Hachi y surge tras las denuncias de violencia sexual presentadas entre 2011 y 2015 por 36 víctimas contra exmilitares, comisionados militares y también miembros de las patrullas de autodefensa civil. Me siento muy bien porque logramos la justicia, porque nosotros no estamos mintiendo, lo vivimos, no solo a mí, otras mujeres. Y hay otras mujeres que ya no están con nosotros, ya fallecieron, ya no tuvieron la oportunidad de ver esta justicia. Para volver a ver este y otros episodios de Ellas Hoy, ustedes pueden visitar nuestra sección de programas en france24.com. Nos vemos en una próxima oportunidad.